Amigos televidentes, de vuelta Cerrando la Noche, y esta noche vamos a tener un plato fuerte, un banquete. Vamos a conversar con el ingeniero geólogo Osiris de León, además miembro de la Academia de Ciencias, una persona para mí con mucho conocimiento sobre lo que pasa en el mundo, no solo en términos de medio ambiente, la naturaleza, sino en otros aspectos. Así que vamos a dar la buena noche a don Osiris de León, que está aquí con nosotros. Don Osiris, qué placer tenerlo Cerrando la Noche. Saludos, Giovanni, saludos a todo el país. Qué bueno estar cerrando la noche contigo y con toda la gente que cada día te sigue fielmente. Gracias, gracias. Don Osiris, hoy inicia la temporada ciclónica, según oficialmente vemos, y concluye el 30 de noviembre. Siempre se habla de que se forman huracanes, y en esta ocasión se habla de que se van a formar unos 39 fenómenos atmosféricos. 9 de ellos podrían tener rango de huracán o tormentas de gran magnitud, pero vamos a dejar que sea usted que hable sobre este tema, que usted es el experto. ¿Cómo está la República Dominicana preparada para cualquier fenómeno atmosférico? Mire, República Dominicana nunca está preparada para esto. No hay un país que esté bien preparado para enfrentar un huracán. Ahora mismo hay un problema de fuertes lluvias en Brasil. Si hablamos en Brasil de hemos 109 tenido muertos. Decenas de muertes. Sí, sí. Decenas de muertes. Y no es el primer caso en el año. Ya hemos tenido 3 casos distintos en el año con situaciones similares. Recuerda que estamos en medio del fenómeno de la Niña. Cuando tenemos el fenómeno de la Niña, la humedad se concentra en el Atlántico y la resequedad en el Pacífico. Cuando tienes al Niño es al revés. La resequedad se concentra en el Pacífico, en el Atlántico, y la humedad en el Pacífico. ¿Qué implica eso? Cuando tú tienes la Niña, tú tienes mucho vapor de agua en el Atlántico. Eso implica mucha lluvia en Puerto Rico, Islas Vírgenes, Antillas Menores, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, Miami, el Golfo de México. De este lado de América. Cuando se invierte, entonces las cosas cambian hacia el otro lado. Por eso tú tienes una larga sequía ahora en California. No hay agua en California, no hay agua en Los Ángeles, no hay agua en San Diego. Una sequía extrema, un racionamiento del agua porque todas las presas se han secado, todas, porque allá tú tienes sequía. Mientras tú tengas el fenómeno de la Niña, la temporada ciclónica va a ser más activa de lo normal. Una temporada con el Niño podría generarte 10 ciclones. Con la Niña 14 o 15, en condiciones normales. En condiciones anormales, eso te puede llegar a 30 como te llegó en el año 2020. Tú tuviste 30 tormentas, se agotaron los nombres del calendario. Sí, recuerdo. Y hubo que acudir al alfabeto griego. Sí. Alfa, beta, gamma, sigma, iota, eta, para que pudieran darle denominación a cada fenómeno meteorológico. Eso te guía a ti en el tema del cambio climático. Y te guía a ti en el tema del calendario. Hay un calendario que se definió hace mucho tiempo y que te dice a ti, a mí, a todo el mundo, que la temporada ciclónica comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Y tú le preguntas, ¿en qué texto de la naturaleza está escrito eso? ¿Desde cuándo el ser humano le puede trazar pautas a la naturaleza? Tú no puedes decirle a la naturaleza, ni yo, que una tormenta no puede empezar el día 15 de mayo. En los últimos 10 años hemos tenido 2 huracanes en el Golfo de México en el mes de mayo. En el mes de mayo, con daños, con muertes, con heridos, con damnificados, con destrucción. Y aquí, en la República Dominicana, tú tuviste el 11 de diciembre del año 2007 la tormenta Olga, el desastre en la presa de Tavera, ¿recuerdas? Claro que sí, claro que sí. 300 muertos en Santiago. Pérdidas de 4.500 millones de pesos en el banano de la línea noroeste. ¿Y cómo tú se lo explicas a un niño a quien su profesor le dijo el 30 de noviembre ya cerró la temporada? Pero hemos tenido eso como una verdad verdadera, como algo cierto, de que la temporada ciclónica inicia
el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. Eso lo hemos visto siempre. Desde que yo tengo uso de razón, don Osiris, estoy escuchando pues, esa fecha. Porque cuando se definió era así. Y tú no puedes olvidar que las reglas en la naturaleza van cambiando. Y que el ser humano no le impone reglas a la naturaleza, sino que se adapta a la naturaleza. ¿Qué se hizo en ese entonces? Bueno, se estudió cuándo empezaban los huracanes, y eso se estudió por 50, 100 años. Ok, mira, casi todos comienzan a partir del 1 de junio. Y casi todos terminan ya para el 30 de noviembre. Entonces ese es el rango, para que no te quedara ninguno fuera. Pero tú no tenías el cambio climático en ese entonces. No. ¿Qué lo tienes ahora? Tú tienes mayor temperatura y en consecuencia la temperatura que antes tú tenías en junio, ahora la tienes en mayo. Y temperaturas que antes cerraban en noviembre, ahora cierran en diciembre. Chequea el registro de la temperatura. Por eso es que tú ves que cada año tú tienes una COP, una cumbre de las partes, donde se reúnen los presidentes de todo el mundo a discutir el tema del cambio climático. ¿Por qué tú crees que van los presidentes? Desde las máximas potencias hasta los países más chiquitos. ¿Por qué van todos? Y tú viste que cuando se celebró en París, ¿quién lideró? Fue Barack Obama. Desde el principio hasta el final. Lideró las plenarias, las sesiones, los debates. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está convencido de esa realidad. Si no, ¿tú crees que un presidente de Estados Unidos se va a pasar toda una semana, tantos días y una semana analizando un tema que no tiene pertinencia? Sí tiene pertinencia, sí tiene importancia, y el mensaje es, miren, esto aplica para todos, los grandes y los chiquitos. Y si los grandes estamos en primera fila, los chiquitos también, con el tema del cambio climático. Entonces, cada vez que te digan, no importa que sea una agencia gubernamental o un medio de comunicación, que la temporada ciclónica comience el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, tú le dices, ¿dónde la naturaleza escribió eso? ¿Por qué cada año, en mayo, tú tienes fenómenos? Tú tuviste ya a Ágata, que se estrelló contra México hace 3 días, ¿sí o no? Sí. Y estamos en mayo todavía, y te dejó muertos, heridos, damnificados y destrucción. Y tú tienes un centro de baja presión en el momento actual, en el Golfo de México, pero viene formándose desde mayo, porque el agua está más caliente de lo normal. Eso implica mayor cantidad de vapor de agua. Ese vapor de agua, ¿qué hace? Te genera centros de baja presión. Y un centro de baja presión, con la rotación de la Tierra, te genera una convectividad. Y de ahí deriva a una tormenta tropical. Y se va fortaleciendo y genera un huracán. En consecuencia, tú tienes que adaptarte a esa realidad como ser humano, como investigador, como político, como ciudadano, como empresario. Leer las señales de la naturaleza y modificar tu calendario. El pasado año, la OMM, Organización Meteorológica Mundial, trató de cambiar la fecha y ponerla desde el 15 de mayo. Y después de muchas discusiones en la plenaria, como hay un grupo ortodoxo que no quiere, porque le da vergüenza que se cambie, porque es una manera de admitir, mire, el ser humano está equivocado. No, mire, vamos a dejarlo como está, pero vamos a emitir las alertas desde el 15 de mayo, para que la población después, una manera de decirte sí con un no. No lo cambio, pero desde el día 15 voy a estar pendiente desde el Centro Nacional de Huracanes de Miami, informándole a la gente, para que sepan que ya hay esa posibilidad. Quiere decir que esa es la realidad en materia meteorológica. Don Osiris, usted dijo que ningún país está preparado para una tormenta o un fenómeno atmosférico. Es así. Eso lo sabemos, pero podemos tomar acciones, en este caso, poda de árboles, limpieza de cañada, correcciones en nuestras presas para poder tener más capacidad de contención de agua. Esas son de las tantas cosas que podemos hacer para mitigar el impacto de un huracán o una tormenta fuerte. En esos casos, tenemos en la República Dominicana, a través del Centro de Operación de Emergencia, una coordinación general con todas las provincias y municipios para poder pues, tener contacto con ellos y poder pues, prever este tipo de situaciones o de ayuda. Teóricamente sí, en la práctica no.
Teóricamente sí, porque tú tienes una Comisión Nacional de Emergencia, donde está la Defensa Civil, donde está el Centro de Operaciones de Emergencia, y coordinan con las gobernaciones y las alcaldías locales esos operativos, pero son reactivos, no son proactivos. Esperan que llegue la inundación para ir a evacuar la gente. Yo soy partidario, y así lo he dicho siempre, que antes de que llegue la tormenta, que llegue el huracán, tú, teniendo ya un mapa como se tiene, de todas las zonas inundables del país, tú vayas y saques la gente de ahí, la lleves a la gobernación, a la alcaldía, a la escuela, a cualquier lugar comunitario, y si después de pasado el fenómeno no hay problema, tú retornas a la gente a su lugar, porque la idea es salvar vidas y propiedades, mayormente vidas. Entonces, bajo ese esquema, República Dominicana no ha avanzado mucho, porque se entiende que tú vas a incurrir en un gasto, si el fenómeno no se da, que fue el tema de la presa de Tavera, mientras yo estaba en la Z explicando que venía esa tormenta Olga, y que a medianoche iba a entrar una crecida pico a la presa de Tavera, y que iban a tener que abrir las 6 compuertas, que iban a inundar a Santiago, que iban a ahogar la gente. La reacción de las autoridades de ese entonces fue, no, ese fenómeno se va a desviar. Y en meteorología tú no puedes apostar a que el fenómeno se va a desviar. ¿Por qué? Porque tienes una probabilidad de que se desvíe y una probabilidad de que no se desvíe. Y si no se desvía, tú tienes un severo problema con la sociedad, porque la sociedad te va a pedir cuentas. Entonces es un tema muy delicado donde tú tienes que apostar al conocimiento científico, a la experiencia, a la práctica. Integrar los organismos, cada equipo está teóricamente liderado por la gobernadora provincial. Pero ese plan operativo hay que montarlo antes de. Ahora, yo te pregunto a ti, si tú nunca has hecho una operación de corazón abierto y de repente te llaman con urgencia de SEDIMAT para que vaya a operar de corazón abierto a un paciente que llegó allí porque el médico que normalmente lo hace no está disponible porque se fue esta tarde a Estados Unidos, ¿cuál sería tu reacción? No me arriesgo, ¿no? No te arriesgas, ¿verdad? No. Entonces, aquí se cree que por el hecho de tú tener un cargo en la administración pública, ya tú estás capacitado para liderar un equipo de socorro, y eso no es así. Tú tienes que saber cómo es eso, porque tú puedes ser el primer lastimado, de buena fe, intentando hacer algo bien hecho. Entonces, tú necesitas un equipo básico en cada comunidad, sobre todo en las zonas que se inundan, líderes comunitarios, jefes de brigada. Y esos brigadistas son los que saben por dónde evacuar la gente de ahí, a dónde llevarlo, y son los que tienen las instrucciones. Entonces, si tú sustituyes esa decisión por una decisión política, te pasa lo que te pasó cuando el huracán George, que el director de la Defensa Civil te dijo, el huracán no viene para acá. Agarró sorpresa. Y vino, y nos golpeó. Y hubo muertes, hubo heridos, hubo daño, y la población se escandalizó, se molestó, se irritó, y con razón. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Yo creo que si algo aprendimos como sociedad después de aquella experiencia que las autoridades tuvieron conmigo el 11 de diciembre de 2007, es no subestimar el conocimiento, no apostar a la buena suerte de que aquel está equivocado porque el fenómeno se va a desviar, y el fenómeno no se desvió. Y hubo 300 muertos en Santiago. Entonces, desde ese entonces, debo reconocer públicamente que sí hay la intención de trabajar en equipo cada vez que viene un fenómeno, se articulan, prestan atención, le avisan a la población. Tú sabes que aquí hubo un periodo largo donde se minimizaba el fenómeno, teóricamente para no crear pánico. Había una visión equivocada en el Estado. Pero déjeme decirle a qué se debe eso en el caso de la población. La población, cuando escucha los boletines de meteorología, que hoy va a llover, que hoy no va a llover, y ve que no llueve, entonces pierden confianza, pero fue como usted acaba de decir, es una probabilidad, no es 100% tiene que caer agua. Entonces la población pierde esa confianza de los organismos que tienen que ver con estos datos meteorológicos, en este caso meteorología y el Centro de Operación de Emergencia, pero la población ha cogido más confianza. Y incluso puedo decirlo de esta forma,
Cuando yo veo un tuit de Osiris de León que va a llover en tal sitio, yo agarro mi paraguas y lo pongo en el carro. Gracias. Eso que tú acabas de decir me lo han dicho decenas de funcionarios de gobiernos anteriores y de gobierno actual. Si viene un fenómeno meteorológico, yo estoy pendiente a tu cuenta de Twitter para ver qué va a pasar. Me dice, yo confío en ti porque tú estás pendiente al tema y dices las cosas como son, sin subirle ni bajarle. ¿Hay amenaza? Sí la hay. ¿No hay amenaza? No, miren, no hay amenaza. Tranquilo, duérmense tranquilo que no hay riesgo. Y tú lo escuchabas en la Z. De hecho, uno de los orgullos que tenía Willy Rodríguez, que en paz descanse, era que él decía que nosotros le llevábamos tranquilidad, él y yo, porque él montaba un programa especial en la Z y él cerraba siempre ese programa a medianoche ya diciendo, Osiris, ¿hay riesgo o no de que ese huracán nos afecte? ¿Nos podemos ir a dormir tranquilos o debemos quedarnos despiertos? Y si yo veía que no había condiciones de impacto, decía, podemos irnos a dormir tranquilos. Y al otro día la gente te decía en la calle, gracias por ayudarnos a dormir tranquilos. Pues tú le dices, está llevando tranquilidad. Eso debe hacerlo una agencia oficial del gobierno. Y esa agencia debe tener un radar meteorológico, un radar Doppler en Punta Cana, uno en las Américas, uno en Santiago, uno en Puerto Plata, uno en Barahona, para tú tener información real, en tiempo real. Que Giovanni, cuando vea la información, diga, estoy viendo en el radar de Barahona que hay mucha lluvia en Barahona. Déjame ponerle un tuit de aviso, por si alguien no está viendo el radar, que la gente sepa que hay mucha lluvia y que en 2 horas el río Yaque del Sur va a estar desbordado y el río Virán de San Juan de Barahona va a estar desbordado y el río San Juan de San Juan va a estar desbordado. Entonces, la gente está protegida porque tú le estás diciendo, mira, está lloviendo mucho ahora, el río no se ha desbordado, Sal temprano, pero en 2 horas va a estar desbordado. Sal temprano antes que se desborde. Antes de que se desborde. Claro. Ese debe ser el papel de nosotros como sociedad, tuyo, mío, del presidente, de meteorología. Meteorología no debía ser una oficina adscrita a alguna institución de buena fe que la quiera recibir. En una ocasión de agricultura, ahora de obras públicas. No, no, no. Eso tiene que ser una agencia independiente. Aparte. Un Instituto Nacional de Meteorología, con su propia autonomía, dependiente directamente de la Presidencia de la República, con un presupuesto para tú pagar a los mejores meteorólogos de la región, no del país, de la región, porque eso es vida, claro. Eso es propiedad. No, entonces incide también en la producción agrícola del país directamente. Pero yo te puedo poner un ejemplo, ya que tú lo citas, y qué bueno que tú lo citas. En el año 2018, yo vi que venía una sequía. En ese momento yo era asesor del Poder Ejecutivo, escribí un artículo diciendo, viene una sequía. El ministro de Agricultura, que era Osmar Benítez, lo lee el artículo, me llama inmediatamente. ¿Tú estás seguro que viene una sequía? Sí, viene una sequía. ¿Tú puedes ir conmigo a una reunión donde, presidente, vamos, se organizó una reunión de todo el sector agrícola? Ahí estaba el Ministerio de Agricultura, el IAD, el Banco Agrícola, el Consejo Estatal del Azúcar, el INDRI, todo lo que tenía que ver con agua y con riego, todo. Más de 20 personas. Hicieron una presentación en una pantalla gigante frente al presidente. Ok, ¿qué podemos hacer, dice el presidente? No se debe autorizar la tercera siembra de arroz, que comienza en diciembre, porque no va a haber agua. Ah, ok, perfecto, entonces vamos a avisarle eso al país inmediatamente. Se convocó al jefe de prensa de la presidencia, para que él convocara a los periodistas que estaban ahí. Cruzamos al Salón Orlando Martínez, tuvimos la rueda de prensa y se le comunicó al país que venía una sequía en un momento que estaba lloviendo y que es difícil de creer y mucha gente no lo creyó, pero vino la sequía. Cuando se dije, para diciembre vamos a estar en sequía, y vino la sequía. Y entonces el Banco Agrícola no financió el arroz, el IAD no promovió la siembra de arroz, Agricultura no promovió, y el país se evitó pérdidas de más de 5.000 millones de pesos por el tema. ¿Por qué? Porque, como tú dices, se tomó la información meteorológica para planificación en el sector agropecuario. Y eso es lo que se debe hacer cada año. No, y que es una debilidad que hemos tenido, ingeniero Osiris, porque no utilizamos la data, la información, para usarla de forma positiva, no solo en la economía y en la agricultura, sino también incluso en los recursos humanos, en la educación. La información que tenemos, por eso hoy Twitter y Facebook cuestan tanto dinero,
por la información que tienen, por la Claro. data que tienen. Claro. Entonces, la República Dominicana tiene que tener la data suficiente para poder predecir y decir que necesitamos producir más en el sur o en el norte, o no tenemos condiciones para criar ganado en el este o en el sur en determinadas épocas del año, y aprovechar esa información para beneficio. Pero ¿por qué nosotros podemos tener dinero para asfaltar calles en barrio y no tenemos dinero para comprar varios radares Doppler? Si tú me pones a mí a elegir Me da entre una vergüenza, de dos cosas. me da vergüenza de decir y no diga eso, porque precisamente vengo de un lugar que están todas las calles buenas, pero las faltaron otra vez. ¿Verdad? Siga hablando. Y entonces estamos necesitando radares Doppler. No entiendo. Que no son para ti, no son para mí, no son para el presidente, no son para el ministro. Son para salvar vidas. Vidas. Y no debemos perder una sola vida por falta de información meteorológica. Y se dice con frecuencia, sin embargo, no se toma la decisión. Y hay que tomar decisiones en ese sentido. Tú tienes que tener suficientes radares para tú poder advertir a los organismos de socorro, Defensa Civil, Centro de Operaciones de Emergencia, Cuerpo de Bomberos, donde tienen que concentrar sus operativos. Ha habido ocasiones que han venido fenómenos meteorológicos y me ha llamado el jefe de la policía y me ha dicho, ¿dónde usted cree que se va a producir el mayor impacto del fenómeno? En tal zona. Entonces vamos a reforzar la seguridad Delincuencia. en esa zona. Que, oye, Claro, delincuencia. ¿te das cuenta? Mira Sí. cómo tú lo entendiste inmediatamente. Sí. Si va a venir el viento y me va a hacer daño ahí, la delincuencia puede venir a actuar. Déjame mandar a reforzar. Y cuando vino el fenómeno, ahí fue que impactó en esa zona. Pero ya ellos estaban preparados, ya tenían un operativo montado para proteger a la gente y proteger las propiedades. Que no viniera la gente a asaltar tiendas, colmados y ese tipo de establecimientos. Don Osiris, no dice qué tiempo de irnos a una pausa, con su permiso vamos ¿Cómo no? a ella. Señores, en breve continuamos esta interesante entrevista con el ingeniero Osiris de León, geólogo y miembro de la Academia de Ciencias. Volvemos en breve. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante entrevista con el ingeniero Osiris de León, geólogo, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Don Osiris, yo veo en los periódicos, en Cartel, donde ponen apartamentos en una torre, en un piso 15, 20, que están protegidos o construidos contra sismo o que pueden soportar un sismo de tal magnitud. ¿Tiene la población confianza cuando venden este tipo de publicidad de comprar una casa, un apartamento, un piso, sabiendo de que supuestamente están construidos pues, con protección antisísmica? ¿Quién le certifica, quién le da esa condición a esos constructores de que la población lo puede comprar a ojos cerrados? ¿Quién le da la garantía? Mira, si tú consultas la web, te vas a encontrar que con el terremoto de abril del 2016, en el noroeste de Ecuador, que Rafael Correa estaba en Roma, en el Vaticano, con el Papa, y tuvo que regresar inmediatamente porque fue una devastación. Lo primero que Rafael Correa dijo era que iba a demandar en los tribunales a una serie de empresas que le habían construido una serie de hospitales con garantía de sismo resistencia y que se cayeron todos. Igual, si sigues rastreando en la web, te vas a encontrar que en la zona de Amatriz, Italia, en la montaña, al noreste de Roma, un terremoto había hecho colapsar la escuelita. Decidieron construir de nuevo la escuelita, pero con un criterio de sismo resistencia. Y se contrató a una empresa que dio garantías de que la escuelita no se caía con ningún terremoto, ni siquiera con uno de 8. Y pocos meses después, uno de 5.5 echó la escuelita al suelo y lo llevaron a los tribunales. Te puedo decir que en Kobe, Japón, se decidió reforzar el viaducto de Hanshin y le pusieron pilas de 3.1 metros de diámetro. 3.1 metros de diámetro. Eso es casi la altura de un apartamento. Con todo el acero que pudieron ponerle. Le dieron garantías al gobierno de que resistía un terremoto de magnitud 8.2 y uno de 7.3 lo tumbó. Eso te dice claramente que hay muchas cosas que la gente que te está diciendo esto es sismo resistente no las tiene claras. O es literatura para vender,
o tiene una grave confusión con lo que es sismoresistencia. Yo siempre le pregunto a la gente en los debates, ¿por qué la ciudad colonial no se ha caído si no tiene varilla? Y ha resistido 10 terremotos desde que Obando construyó en 1504. Ahí no hay varilla, ahí no hay cemento de alta resistencia, no había un código de sismoresistencia, ni siquiera sabían que aquí había terremotos cuando construyeron la ciudad colonial, porque el primer terremoto que registran es el de 1562. Quiere decir, 58 años después que sufren el primer gran terremoto, que destruye a quién, a Santiago y a La Vega. ¿Y por qué a Santiago y a La Vega y a la colonial de Santo Domingo no? ¿Por qué el terremoto de 1946, de magnitud 8.1, con una réplica de 7.6, no te destruye la ciudad colonial si está a apenas 150 kilómetros? Si el terremoto de México fue de 8.1 en el año 85, el epicentro estaba a 400 kilómetros del Distrito Federal y te desbarató el Distrito Federal. La diferencia está en la roca, más que en el diseño. Y a muchos estructuralistas no les gusta que yo se lo diga, se molestan, se ofenden. Eso no es verdad, eso que dice Osiris. Te puedo decir que cuando hubo el terremoto de Puerto Rico, 6 de enero del 2020, hubo ingenieros de aquí que fueron allá para demostrarme a mí que iban a encontrar edificaciones colapsadas en roca. No encontraron una sola. Todo lo que se cayó estaba en suelo, sin excepción, igual que en Haití. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es lo mismo, Giovanni, tú tener ese apartamento al que tú haces referencia en Naco que tenerlo en Los Prados. O en el Mirador. Tenerlo en el Mirador, que es roca, que tenerlo en Los Ríos o en los Jardines del Norte. O en Los Prados, San Jerónimo, Las Castellanas, Las Lauras. El primer factor a tomar en cuenta en la sismoresistencia es si está fundado en roca o en suelo. ¿Es roca? La Biblia te dice, el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Eso no es una prédica de religión, es una cátedra de ingeniería y hay que entenderlo así. Entonces esa ciudad colonial sigue de pie y va a seguir de pie porque está en roca. Tú te la llevas a Santiago y se cae con el primer temblor, o a La Vega, o a Bonao. Entonces aquí la sismoresistencia muchas veces es más un discurso que un entendimiento del concepto que rige el problema. Y ahí es donde yo creo que nos hace falta más tiempo de discusión del tema, para que mucha gente pueda entenderlo. Usted está diciendo con esto que el que quiere comprar un apartamento tiene que verificar primero la zona, el lugar donde se está haciendo la construcción. Así es, así es. Tú estás en Naco, tú estás a ojos cerrados. Piantini, Bellavista. Paraíso, esa zona por ahí. Una parte del Paraíso. Sí, Paraíso en la parte norte, no en la parte... No, perdón. Paraíso en la parte norte es suelo, en la parte sur es roca. Sí. Yo veo que la ciudad está creciendo. Observa una cosa, cuando tú vienes en la Kennedy con Lincoln es roca. Kennedy con Churchill, una cuadra después es suelo. Es suelo, sí, es cierto. Por eso cuando tú vienes por la Kennedy, desde el malecón, por la Lincoln, desde el malecón hacia la Kennedy, tú no encuentras subidas ni bajadas. Ahora, cuando tú vienes por la Churchill, desde que tú llegas al Bravo, tú bajas. Por eso cuando llueve mucho cerca del Club Paraíso, se te inunda, porque baja. ¿Y baja dónde? Donde está el suelo. Ese suelo es de mala respuesta sísmica. Igual que Los Prados. Los Prados prácticamente es una laguna. Claro, una antigua laguna. Sí. Los Prados son antiguos. Los Prados fue una zona declarada no urbanizable originalmente. Pero la gente se fue haciendo, jugando al olvido, y con el tiempo fueron construyendo y lo ocuparon todo. Pero una zona no urbanizable. Sí, recuerdo una vez que a través de la UNEFI, la Oficina de Infraestructura, adscrita al Ministerio de Obras Públicas, se habló de algunas zonas donde los cuales se prohíbe construir, entre ellos están Los Ríos y la parte ahí de Perantuén, ¿verdad? Por la parte de La Puya, esa zona. ¿Qué pasa en esos casos? ¿No se penaliza la constructora? ¿No se llama la atención a estas empresas por edificar, vale la redundancia, edificios de más de 3 niveles? No hay un plan de ordenamiento territorial, que es quien tiene que regular el uso de suelo. Tú sabes que aquí el uso de suelo se divide en dos componentes. Uno, la alcaldía,
que te da el permiso de uso del suelo. Aquí la gente confunde suelo y subsuelo. Suelo es la película de arriba. Suelo no es subsuelo. El subsuelo es obras públicas. El suelo es la superficie. Cuando tú compras un solar, a ti te venden metros cuadrados. Tú compras una finca y te venden tareas. Porque todo el subsuelo es propiedad del Estado. Si en tu casa hay una mina de oro o un depósito de petróleo, debajo no es tuyo, es del Estado. Porque tú solamente tienes la película, largo por ancho, arriba, como si fuera una hojita de papel de escuela. De alfombra. Ya, debajo tú no tienes nada. Quien tiene que dar el permiso de ahí abajo es Obras Públicas, a través del Departamento de Mecánica de Suelos, que te dice a ti, tráeme los sondeos, tráeme los ensayos de laboratorio, déjame ver los SPT, Standard Penetration Test, o sea, prueba de penetración estándar, cuántos golpes hubo que darle al martillo para que bajara, los límites de Atherberg, la densidad, la granulometría. Ah, ok, sí, está bien el estudio. Sí, mira, tú puedes hacer aquí 4 niveles, o 2 niveles, o 1 nivel. O no, mira, aquí tú no debes construir. Debe ser el papel. ¿Qué ocurre? Aquí se coge, y lo he dicho muchas veces, se hace un diseño para una escuela y se multiplica. Un diseño para un hospital y se multiplica. Entonces se concursa. Vamos a hacer un concurso mañana y van 200 ingenieros. Giovanni Almonte, ven, se sacó la escuela de Jarabacoa. Osiris de León se sacó la de Constanza. Y dice, ¿dónde se va a construir? Todavía el solar no está definido, pero ya tú tienes asegurado la escuela. Dice, pero ven acá, espérate un momentito. ¿Cómo tú me estás dando el diseño de una escuela y tú no sabes cuál es el sitio donde se va a construir? Porque el diseño tiene que estar adaptado a las condiciones. Tú no sabes si va a gastar más o menos. ¿Cómo yo te diseño un traje a ti si no te he tomado las medidas? ¿Cómo yo te doy una receta si no te he evaluado clínicamente? ¿Cómo tú ves el diseño de una escuela o de un hospital y yo no he estudiado el suelo? Lo primero que tú tienes que hacer para tú garantizar que esa estructura responda bien es estudiar el suelo. Yo he tenido que estudiar proyectos que le he dicho al cliente, abandona el sitio. Te sale más caro mejorar el terreno que comprar otro solar. Yo tengo una experiencia de un amigo que compró una propiedad en la avenida Wilton Churchill y que pensaba erigir un edificio. Empezó, se dio cuenta que brotaba el agua cada vez que intentaba excavar, hasta que lo tuvo que rellenarlo y venderlo. No logró construir. ¿Te das cuenta? Porque no había un estudio previo. Bueno, él pensó que al lado había un edificio, pensó que él podía construir un edificio también. Ahí está nuestra confusión. Tú tienes un pozo que te da 500 galones por minuto y yo creo que tengo también un pozo aquí porque yo soy vecino tuyo y a lo mejor me sale seco. Entonces, tú tienes tu casa que está ahí, a lo mejor tú estás sobre roca y yo creo que aquí es roca y aquí es suelo. No, usted lo estudia. Mira, en Kuala Lumpur, cuando se iban a hacer las torres Petronas, esas torres majestuosas, grandes, altas, cuando hicieron el estudio de suelo, encontraron que un lado era roca y el otro lado era suelo. Y como las dos torres estaban unidas arriba por un puente de conexión, dicen, no, tiene que estar en el mismo material. O las dos en roca o las dos en suelo, para que no haya una zona sísmica. Desbalance. Claro. Entonces, ¿qué se decidió? Como no había más espacio del lado de roca, tuvieron que irse al lado del suelo y cimentar pilotes. Pero la respuesta es unitaria. ¿Qué te quiere decir eso? Que los suelos no son iguales. Que tú puedes tener roca hasta aquí y de aquí para acá tú tener arena o arcilla o limo. Entonces tú tienes que evaluar primero ese suelo y después que tú evalúas el suelo, entonces tú decides cómo construyes para que tu estructura responda bien desde el punto de vista de la carga muerta, pero desde el punto de vista de la carga sísmica que te genera el terremoto el día que ocurre. Nos quedan un minuto, don Osiris. Usted habló ahorita de la sequía que está ocurriendo en San Francisco, California. Así es. En parte de Estados Unidos. ¿Tenemos aquí en el país capacidad para un periodo prolongado de sequía, 6, 7 meses? ¿Contamos con las presas suficientes para eso? Tenemos 34 presas que te almacenan 2.500 millones de metros cúbicos de agua. Si el agua es bien administrada de forma racional, como la podríamos usar tú y yo, da. ¿Para qué es el agua racional? 125 litros de agua al día. Pero tú no te puedes seguir bañando 1 hora con la ducha abierta, cepillándote media hora con la llave abierta, la muchacha fregando 2 horas con la llave abierta, en el lavadero de carro, lavando con la llave aquí, la manguera, tira la manguera al piso botando agua y sigo aquí y después vuelvo y cojo la manguera.
aquí se desperdicia el 60% del agua. Bajo ese escenario el agua no te da. Ahora, si tú comienzas a ponerle valor al agua, y yo se lo he planteado a las autoridades muchas veces, y miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a regalarle a todo el mundo 125 litros de agua cada día, sin costo, regalado a todo el mundo, rico y pobre. Ahora, a partir de ahí yo te voy a vender el agua. Esos 125 litros te dan. Yo pongo un ejemplo, yo hago una cena en mi casa, te invito a ti, invito a los muchachos de cámara, le digo a todos, miren, el primer plato es gratis, el segundo cuesta 2.500 pesos. ¿Cuánto se sirve en el segundo plato? Hay que ver cuánto. Nadie. ¿Cuánto se atreve? Nadie, porque todo el mundo dice, no, con el primero me satisface. Entonces, tú tienes que crear esa misma situación con el agua. Que la gente sepa que los 125 litros son gratis y que la otra es cara. Entonces, si esta es gratis y esta es cara, no, está bien, tranquilo. Deja tu agua cara, yo me manejo con estos 125 litros que son gratis para no tener que... Sí, no es para que el Estado recaude dinero vendiendo agua cara, sino para que la gente economice el agua y entonces le sale más barato. ¿Por qué? Porque entonces ese 60% de agua que se desperdicia, ahora no se va a desperdiciar. ¿Cuánto le cuesta ese 60% en materia de captación, tratamiento y distribución al Estado? Todo el dinero del mundo. El Estado te vende a ti 1 metro cúbico de agua en 6 pesos y le cuesta 3 veces eso. Entonces el Estado está perdiendo. Está perdiendo. Entonces, para que el Estado no pierda en eso, hay que crear una política de instalarte a ti en tu casa un contador. Entonces, los primeros 125 litros de agua de cada día son gratis. Te pasaste de ahí, tienes 2 opciones. O ya no te afeitas, no te bañas, no te lavas las manos, hasta mañana. O esa agua que tú consumes ahora en exceso, el contador te la va a registrar y te va a mandar una factura mañana. Y va a ser alta. Y cuando tú veas que es alta, dices, no. ¿Tú recuerdas cuando aquí la gente se pegaba del teléfono y duraba 2 horas? Y de repente vino la tarifa por minuto. Todo el mundo cortó, llámame para atrás. ¿Por qué la gente te decía, llámame para atrás? Sí, porque ya se le agotan los minutos. Entonces tenemos que hacer eso mismo con el agua. Bueno, yo creo que es una forma un poco difícil de educar a la población dominicana, pero creo que es la más sensata, la más correcta, porque la gente va donde le duele. Si el bolsillo le molesta, entonces ahí entiende. Señores, vamos a agradecer al ingeniero Osiris de León por haber estado con nosotros. A ustedes gracias por la sintonía. Mañana pues nos volveremos a reencontrar aquí otra vez en Cerrando la Noche.